Sean bienvenidos a las historias de Lilith. Hola a todos amantes de los cuentos de hadas, bienvenidos al capítulo 24 de las historias del libro naranja de Andrew Lang. Vamos a continuar con otra fantástica aventura que les prometo que nuevamente va a ser realmente épica. Comencemos. Las aventuras de Covan, el del cabello castaño, tomado de una historia celta, traducido por el Dr. MacLeod Clark. En las costas del occidente, donde las grandes montañas se alzan con sus pies en el mar, vivían un pastor y su esposa, junto con sus 3 hijos y una hija. Durante el día los jóvenes pescaban y cazaban, mientras su hermana llevaba las cabras a pastar en la montaña o se quedaba en casa ayudando a su madre y remendando las redes. Por muchos años vivieron felices juntos, cuando un día, mientras la joven estaba en la montaña con las cabras, el sol se oscureció y un aire frío como una niebla espesa y blanca avanzó lentamente desde el mar. Ella se levantó con un escalofrío y trató de llamar a sus cabras, pero la voz se le ahogó en la garganta y sintió que unos brazos fuertes la sujetaban. Grandes eran los lamentos en la choza cerca del mar, cuando las horas pasaban y la doncella no regresaba. Muchas veces el padre y sus hermanos saltaron, creyendo haber escuchado sus pasos, pero en la oscuridad casi no podían verse las manos y no podían decir dónde estaba el río ni dónde la montaña. Una a una las cabras volvieron a casa y a cada balido alguien corría a abrir la puerta, pero nada rompía el silencio. Nadie durmió durante la noche, y cuando llegó la mañana y la niebla se retiró, buscaron a la doncella por mar y por tierra, pero no hallaron el menor rastro. Así transcurrió un año y un día. Al final de este tiempo parecía que Gorla y su esposa habían envejecido de repente. Sus hijos también estaban más tristes que antes, porque amaban mucho a su hermana y nunca dejaron de llorarla. Al fin, Ardan, el mayor, habló y dijo: «Ha pasado un año y un día desde que nos quitaron a nuestra hermana, y desde entonces hemos esperado con dolor y paciencia su regreso. Seguro que algún mal le ha ocurrido, o de lo contrario, hubiera enviado una señal para tranquilizar nuestros corazones. Y me he jurado que mis ojos no conocerán el sueño hasta que viva o muerta la haya encontrado». «Si lo has jurado, entonces cumple tu juramento», contestó Gorla, «pero habría sido mejor si hubieras consultado primero con tus padres antes de hacerlo. Sin embargo, ya que así lo hiciste, tu madre horneará una torta para que la lleves contigo en tu viaje. ¿Quién sabe cuánto durará?». Después de lo cual la madre se levantó y horneó no una, sino 2 tortas, una grande y una pequeña. «Elige, hijo mío», dijo, «tomarás la torta pequeña con la bendición de tu madre o la grande sin ella, ya que has hecho a un lado a tu padre y has asumido a hacer un juramento por ti mismo». «Me llevaré la torta grande», contestó el joven. «¿Para qué me serviría la bendición de mi madre si me estoy muriendo de hambre?». Y tomando la torta grande se fue. Caminó derecho sin permitir que ni montañas ni ríos lo detuvieran. Caminaba rápido, rápido como el viento que soplaba por la montaña. Las águilas y las gaviotas miraban desde sus nidos cuando pasaba, dejando atrás al ciervo. Al fin se detuvo, pues el hambre se había apoderado de él y ya no pudo caminar más. Temblando de fatiga se sentó en una roca y cortó un pedazo de su torta. «Regálame un bocado, Ardan, hijo de Gorla», le pidió un cuervo, revoloteando hacia él. «Busca comida en otro lado. ¡Oh, portador de malas noticias!», respondió Ardan, el hijo de Gorla. «Es muy poco lo que hay para mí». Y se estiró por unos momentos y luego se puso en pie de nuevo. Siguió y siguió hasta que los pajarillos volaron a sus nidos y la claridad murió en el cielo y la oscuridad cubrió la tierra.
Siguió y siguió y siguió, hasta que al fin vio un rayo de luz que emanaba de una casa y rápido fue hacia ella. La puerta estaba abierta y entró, pero se detuvo cuando vio a un anciano acostado en una banca junto al fuego y sentada frente a él a una doncella peinando los rizos de su cabello dorado con un peine de plata. «Bienvenido, buen joven», le dijo el anciano, volviendo la cabeza. «Siéntate y entra en calor y dime qué ocurre en el mundo exterior. Hace mucho tiempo que no sé nada de él». «Todas mis noticias son que estoy buscando a quien servir», respondió Ardan, el hijo de Gorla. «He venido de lejos, de donde sale el sol, y me alegró ver los rayos de tu lámpara que iluminan la oscuridad. Necesito a alguien para pastorear mis 3 vacas pardas, que no tienen cuernos», dijo el anciano. «Si por el espacio de un año puedes traérmelas cada tarde de regreso antes de que se ponga el sol, te haré un pago que dejará tu ánimo satisfecho». Pero en ese momento la joven levantó la mirada y respondió rápidamente: «Algún mal le vendrá si escucha tu ofrecimiento». «Consejo no buscado carece de valor», respondió Ardan, el hijo de Gorla, groseramente. «Muy útil sería, en verdad, si no pudiera llevar 3 vacas a pastar y mantenerlas a salvo de los lobos que pudieran bajar de las montañas. Por lo tanto, buen padre, con las primeras luces del día entraré a tu servicio y no pediré ningún pago hasta el amanecer del nuevo año». A la mañana siguiente aún no se escuchaba el cencerro de los ciervos entre los helechos, cuando la doncella del cabello de oro ya había ordeñado las vacas y las llevó frente a la cabaña donde el anciano y Ardan, el hijo de Gorla, las aguardaban. «Deja que vayan por donde quieran», dijo a su siervo, «y nunca trates de apartarlas del camino, pues conocen bien los campos de buena pastura. Pero cuida de ir siempre detrás y no permitas que nada de lo que veas y nada de lo que escuches te haga abandonarlas. Ahora ve y que la sabiduría te acompañe». Cuando dejó de hablar, tocó una de las vacas en la frente y ésta se puso en camino con las otras 2, una a cada lado. Tal como se lo habían indicado, Ardan, el hijo de Gorla, iba detrás de ellas, regocijándose en su corazón porque le había tocado por suerte un trabajo tan fácil. Al final del año, pensó, tendría suficiente dinero en el bolsillo que lo llevaría a países lejanos, donde podría estar su hermana, y en el camino alguien que pasara por ahí podía darle noticias de ella. Así hablaba para sus adentros, cuando sus ojos se posaron en un gallo dorado y una gallina plateada, que corrían velozmente por la hierba delante de él. En un momento las palabras pronunciadas por el anciano desaparecieron de su mente y fue en su persecución. Estaban tan cerca que casi podía agarrar sus colas. Sin embargo, para cada vez que estaba seguro de atraparlos, sus dedos se cerraban en el aire. Por fin ya no pudo correr más y se detuvo para tomar aire, mientras que el gallo y la gallina siguieron como antes. Entonces se acordó de las vacas y un poco asustado regresó a buscarlas. Por suerte no estaban muy lejos y se alimentaban tranquilamente en la espesa hierba verde. Ardan, el hijo de Gorla, sentado debajo de un árbol, vio un bastón de oro y otro de plata doblándose frente a él sobre el prado, por lo que levantándose corrió hacia ellos. Los siguió hasta que se cansó, pero no pudo atraparlos, aunque parecían estar siempre a su alcance. Cuando por fin abandonó la búsqueda, sus rodillas temblaban de cansancio y se alegró al ver un árbol que crecía cerca, cargado con frutos de diferentes tipos, que comió vorazmente. El sol se hundía en el horizonte y las vacas dejaron de pastar y se volvieron a casa, seguidas por Ardan, el hijo de Gorla. En la puerta de su establo la doncella las estaba esperando, y sin decirle nada a su rebaño, se sentó y empezó a ordeñarlas. Pero no era leche lo que caía en su cubo. En su lugar, la cubeta se llenó con un delgado chorro de agua, y al levantarse de ordeñar la última vaca, el anciano apareció afuera. «¡Miserable! ¡Has traicionado tu palabra!»,
le dijo a Ardan, el hijo de Gorla. Ni siquiera por un día pudiste mantenerte fiel. Bien, tendrás tu recompensa ahora, para que otros aprendan de ti. Y blandiendo su báculo tocó el pecho del joven, convirtiéndolo en una columna de piedra. Ahora bien, Gorla de los rebaños y su esposa estaban llenos de dolor por haber perdido un hijo y una hija, pues no habían recibido noticia alguna de Ardan, su primogénito. Por fin, cuando pasaron 2 años y 2 días desde que la doncella llevó sus cabras a pastar en la montaña y no se la había vuelto a ver, Rice, el segundo hijo de Gorla, se levantó una mañana y dijo: «El tiempo pasa lento sin mi hermana y Ardan, mi hermano, así que he jurado ir a buscarlos donde se encuentren». Y su padre respondió: «Mejor hubiera sido que pidieras primero mi consentimiento y el de tu madre, pero como lo has jurado, debes hacerlo». Luego le dijo a su esposa que hiciera una torta, y ella en lugar de una hizo 2, y le dio a elegir a Rice, como lo había hecho con Ardan. Al igual que Ardan, Rice eligió la torta grande, sin bendición, y se puso en camino, haciendo siempre, aunque sin saberlo, lo que había hecho Ardan. Por tanto, no hace falta decir lo que le ocurrió hasta el momento en que se convirtió también en una columna de piedra, en la colina detrás de la cabaña, para que todos los hombres vieran el destino que les espera a los que faltan a su palabra. Pasó otro año y un día, cuando una mañana Coban, el del cabello castaño, el hijo menor de Gorla de los rebaños, habló con sus padres diciendo: «Hace más de 3 años que mi hermana nos dejó. Mis hermanos también se han ido, nadie sabe a dónde, y de los 4 no queda nadie más que yo. Por tanto, deseo ir a buscarlos, y te ruego a ti y a mi madre que no pongan ningún obstáculo en mi camino». Y su padre respondió: «Ve, pues, con nuestra bendición». Así que la esposa de Gorla de los rebaños horneó 2 tortas, una grande y otra pequeña. Coban tomó la pequeña y partió en su búsqueda. En el bosque sintió hambre, pues había caminado mucho y se sentó a comer. De repente una voz detrás de él exclamó: «¡Un poco para mí! ¡Un poco para mí!». Y mirando a su alrededor vio al cuervo negro de las tierras lejanas. «Sí, te daré un poco», dijo Coban, el del cabello castaño, y cortando un pedazo se estiró hasta el cuervo, que comió con avidez. Entonces Coban se levantó y siguió su camino, hasta que vio la luz que emanaba de la cabaña frente a él y se alegró, pues la noche se acercaba. «Tal vez allí encuentre algún trabajo», pensó. «Al menos ganaré algún dinero que me ayude en mi búsqueda, pues quién sabe hasta dónde habrán ido mi hermana y mis hermanos». La puerta estaba abierta y entró. El anciano le dio la bienvenida, al igual que la doncella de cabellos dorados. Como sucedió antes, el anciano le ofreció pastorear las vacas, y como lo había hecho con sus hermanos, la doncella le aconsejó no aceptar ese trabajo. Pero en lugar de responder groseramente, como Ardan y Rice, le dio las gracias con cortesía, aunque no pensaba hacerle caso, y prestó atención a las advertencias y las palabras de su nuevo amo. Al día siguiente, en la madrugada, se puso en camino con las vacas pardas delante de él y las siguió con paciencia a donde quiera que lo llevaban. En el camino vio el gallo de oro y la gallina de plata, que corrieron aún más cerca de él de lo que habían hecho con sus hermanos. La tentación era grande y ansiaba darle caza, pero recordando a tiempo la advertencia de que no mirara ni a la derecha ni a la izquierda, con un gran esfuerzo volteó hacia otro lado. Después aparecieron frente a él los bastones de oro y plata, como si hubieran brotado de la tierra, pero esta vez también logró sobreponerse. Y aunque la fruta del árbol mágico casi tocó su boca, la apartó y siguió adelante. Ese día las vacas se alejaron más que nunca antes y no se detuvieron hasta que llegaron a un páramo donde el brezo estaba ardiendo. El fuego era fiero, pero a las vacas no les importó y caminaron a través de él, y Coban, el del cabello castaño, las siguió. Después se zambulleron en un río espumoso y Coban hizo lo mismo, aunque el agua le llegaba arriba de la cintura.
Al otro lado del río había una vasta llanura, y ahí se echaron las vacas, mientras Coban miraba a su alrededor. Cerca de él había una casa construida de piedra de color amarillo, de donde venían dulces canciones, y Coban escuchó y su corazón se aligeró. Mientras esperaba, un joven se acercó a él, casi sin poder hablar de tan rápido que había corrido, y gritó en voz alta: «¡Date prisa, Coban, el del cabello castaño! ¡Date prisa! Tus vacas están en el maizal y debes sacarlas de ahí». «No», dijo Coban sonriendo, «hubiera sido más fácil para ti llevártelas que venir hasta aquí a decírmelo». Y siguió escuchando la música. Muy pronto el mismo joven volvió y gritó jadeando: «Acabaremos contigo, Coban, hijo de Gorla, que te quedas ahí pasmado. Nuestros perros están persiguiendo tus vacas y debes apartarlas». «Por supuesto que no», respondió Coban. «Hubiera sido más fácil para ti llamar a tus perros que venir hasta aquí a decírmelo». Y se quedó donde estaba hasta que cesó la música. Luego fue a buscar a las vacas y las encontró echadas en el lugar donde las había dejado. Pero cuando vieron a Coban se levantaron y caminaron a casa, tomando una ruta diferente a la que habían andado por la mañana. Esta vez pasaron por una llanura tan desnuda que un alfiler no hubiera quedado pasado inadvertido. Sin embargo, Coban contempló con sorpresa que un potro y su madre estaban pastando ahí, ambos tan gordos como si se alimentaran de la hierba más abundante. Más adelante cruzaron otra llanura, donde la hierba era espesa y verde, pero en ella comían un potro y su madre. Estaban tan flacos que se podían contar sus costillas. Y más adelante el camino los llevó por las orillas de un lago sobre el cual flotaban dos botes, uno lleno de jóvenes alegres y felices que viajaban a la Tierra del Sol, y el otro con figuras sombrías, vestidas de negro, que se dirigían a la Tierra de la Noche. «¿Qué pueden significar estas cosas?», se preguntó Coban mientras seguía a sus vacas. Entonces oscureció. El viento aullaba y la lluvia caía a torrentes sobre ellos. Coban no sabía cuánto faltaba para llegar, ni tampoco si iban por el camino correcto. Ni siquiera podía ver a sus vacas, y su corazón se encogió al pensar que, después de todo, había fallado en devolverlas sanas y salvas. ¿Qué podía hacer? Por lo tanto, esperó, pues no podía ir ni para adelante ni para atrás, hasta que una gran pata se posó amistosamente en su hombro. «Mi cueva está aquí cerca», dijo el perro de Maolmor, del que Coban, el hijo de Gorla, había oído hablar mucho. «Pasa la noche aquí y se te dará carne de cordero y podrás deshacerte de 3/3 de tu cansancio». Coban entró, cenó y durmió, y por la mañana se levantó como nuevo. «Adiós, Coban», dijo el perro de Maolmor. «Que el éxito te acompañe, pues tomaste lo que tenía para darte y no te burlaste. Así que cuando el peligro sea tu compañero, llámame y no te fallaré». Con estas palabras el perro de Maolmor desapareció en el bosque, y Coban fue a buscar sus vacas, que estaban en el hueco donde la oscuridad las había sorprendido. Al ver a Coban, el del cabello castaño, retomaron el camino, y Coban las siguió siempre detrás y sin mirar ni a la derecha ni a la izquierda. Todo ese día caminaron, y cuando cayó la noche, se encontraron en una llanura árida donde solo había rocas para refugiarse. «Debemos descansar aquí lo mejor que podamos», dijo Coban a las vacas. Estas inclinaron la cabeza y se echaron en el mismo lugar donde estaban paradas. Entonces llegó el cuervo negro de Corri-nan Crigg, cuyos ojos nunca se cierran y cuyas alas nunca se cansan. Revoloteó ante el rostro de Coban y le dijo que él sabía de una grieta en la roca donde había comida en abundancia y musgo suave para un lecho. «Ven conmigo», le dijo a Coban, «y podrás deshacerte de 3/3 de tu cansancio y partir fresco en la mañana». Coban escuchó agradecido sus palabras y al amanecer se levantó a buscar sus vacas. «¡Adiós!», gritó el cuervo negro.
Confiaste en mí y tomaste todo lo que tenía que ofrecer a cambio de la comida que una vez me diste. Así que si el día de mañana necesitas un amigo, llámame y no te fallaré. Al igual que antes, las vacas se encontraban en el lugar donde las había dejado, dispuestas a partir. Todo ese día andaron sin cesar. Coban, el hijo de Gorla, caminó detrás de ellas hasta que cayó la noche cuando estaban a las orillas de un río. No podemos seguir adelante, le dijo Coban a las vacas, y comenzaron a comer la hierba al lado del arroyo, mientras Coban las escuchaba ansiando también algo de cenar, pues habían viajado mucho y sentía las piernas débiles. Entonces escuchó un rumor de agua a sus pies, y la cabeza de la famosa nutria Dorandón del arroyo se asomó. «Confía en mí, y yo te encontraré calor y refugio», dijo Dorandón, «y peces en abundancia para comer». Coban la siguió agradecido, comió y descansó, y se deshizo de 3/3 de su cansancio. Al salir el sol, abandonó su lecho de algas de mar secas, que flotaron con la marea, y con un corazón agradecido se despidió de Dorandón. «Porque confiaste en mí y tomaste lo que tenía que ofrecer, te has ganado mi amistad, Coban», dijo Dorandón. «Si estás en peligro y necesitas la ayuda de alguien que pueda nadar en un río o bajo las olas, llámame y yo vendré a ti». Luego se zambulló en la corriente y no se le vio más. Las vacas estaban listas en el lugar donde Coban las había dejado y viajaron todo el día, hasta que al caer la noche llegaron a la cabaña. Contento, sin duda, estaba el anciano cuando las vacas entraron en sus establos y contempló la rica leche que caía en el cubo de la doncella de cabellos de oro, con el peine de plata. «Ciertamente lo has hecho bien», le dijo a Coban, el hijo de Gorla. «Y ahora, ¿qué deseas como recompensa?» «No quiero nada para mí», respondió Coban, el del cabello castaño, «pero te pido que me devuelvas a mis hermanos y a mi hermana, que han estado perdidos para nosotros desde hace 3 años. Tú eres sabio y conoces la tradición de las hadas y de las brujas. Dime dónde puedo encontrarlos y lo que debo hacer para traerlos a la vida otra vez». El anciano se puso serio al escuchar las palabras de Coban. «Sí, en verdad yo sé dónde están», respondió, «y no digo que no sea posible traerlos de regreso a la vida, pero los peligros que tienes que afrontar son grandes, demasiado grandes». «Dime cuáles son», dijo Coban, «y podré saber si puedo afrontarlos». «Escucha, pues, y juzga. Allá en la montaña habita un corzo, blanco de pata, con cuernos que se ramifican como la cornamenta de un ciervo. En el lago que lleva a la Tierra del Sol flota un pato que tiene el cuerpo verde y el cuello de oro. En el estanque de Corribuí nada un salmón cuya piel brilla como la plata y cuyas branquias son de color rojo. Tráemelos, y entonces sabrás dónde están tus hermanos y tu hermana». «Mañana, cuando cante el gallo, habré partido», contestó Coban. El camino a la montaña se extendía ante él, y cuando llegó a la cima pudo ver en el pico de enfrente al corzo de patas blancas y manchas en los costados. Lleno de esperanzas se dispuso a ir tras él, pero para cuando llegó a ese pico, el corzo se había ido y se le podía ver en otro. Y así ocurrió todo el tiempo, pero cuando Coban estaba a punto de perder los ánimos, el recuerdo del perro de Maolmor cruzó por su mente. «¡Ah, ojalá estuviera aquí!», exclamó, y alzando la mirada lo vio. «¿Por qué me llamaste?», preguntó el perro de Maolmor. Cuando Coban le contó de su aprieto y de cómo el corzo se alejaba más y más, el perro se limitó a contestar: «Nada temas, pronto lo atraparé para ti». Y en poco tiempo puso al corzo ileso a los pies de Coban. «¿Qué quieres que haga con él?», preguntó el perro. Coban respondió: «El anciano me pidió que lo llevara a su cabaña, lo mismo que al pato de cuello dorado y al salmón con los costados plateados. No sé si llegaré a atraparlos, pero lleva al corzo de regreso a la cabaña y amárralo para que no pueda escapar». «Así se hará», dijo el perro de Maolmor.
Entonces Coban corrió al lago que llevaba a la Tierra del Sol, donde el pato de cuerpo verde y cuello dorado nadaba entre los nenúfares. Seguro puedo atraparlo, siendo como soy buen nadador, se dijo. Pero si él podía nadar bien, el pato nadaba mejor, y al final las fuerzas le fallaron y se vio obligado a regresar a tierra. «Ah, si el cuervo negro estuviera aquí para ayudarme», pensó, y en un momento el cuervo negro estaba sobre su hombro. «¿Cómo puedo ayudarte?», preguntó el cuervo, y Coban respondió: «Atrapa y tráeme al pato verde que flota en el agua». Y el cuervo voló con sus fuertes alas, lo levantó con su poderoso pico, y en un instante el ave estaba a los pies de Coban. Esta vez fue fácil para el joven cargar su trofeo, y después de dar gracias al cuervo por su ayuda, continuó su camino hacia el río. En la profunda oscuridad del estanque del que había hablado el viejo, estaba el salmón de costados plateados tumbado bajo una roca. «Seguro que siendo como soy tan buen pescador, lo podré atrapar», dijo Coban, el hijo de Gorla, y cortando un palo delgado de un arbusto, amarró una cuerda a un extremo. Pero toda su habilidad no le sirvió de nada, porque el salmón ni siquiera miró el anzuelo. «Por fin estoy derrotado, a menos que Dorandón me pueda salvar», exclamó. Y mientras hablaba, se oyó un rumor de agua y la cara de Dorandón apareció ante él. «Oh, te lo ruego, atrapa para mí el salmón debajo de la roca», dijo Coban, el hijo de Gorla. Dorandón se zambulló y agarrando al salmón por la cola, lo trajo de vuelta a donde estaba Coban. «Aquí están el corzo, el pato y el salmón», le dijo Coban al anciano cuando llegó a la cabaña. El anciano sonrió y le dijo que comiera y bebiera, y después de que hubiera saciado su hambre, hablaría con él. Esto fue lo que el anciano dijo: «Empezaste bien, hijo mío. Por lo tanto, las cosas te han salido bien. Valoraste la bendición de tu madre, y por ello has sido bendecido. Le diste de comer al cuervo cuando tuvo hambre. Fuiste fiel a la promesa que me hiciste, y no te dejaste desviar por espectáculos vanos. Tuviste la sagacidad para darte cuenta de que el muchacho que te seducía para que abandonaras el templo contaba puras mentiras, y tomaste con un corazón agradecido lo que los pobres tenían que ofrecerte. Por último, las dificultades te dieron valor, en lugar de llevarte a la desesperación. Y ahora, en cuanto a tu recompensa, podrás en verdad llevar contigo a tu hermana de regreso a casa, y tus hermanos serán devueltos a la vida. Pero como son flojos y desleales, su suerte será vagar por siempre. Así que adiós, y que la sabiduría te acompañe». «Primero dime tu nombre», preguntó Coban en voz baja. «Yo soy el espíritu de la edad», dijo el anciano. Y así finalizan las aventuras de Coban, el del cabello castaño. Y bueno, es una historia que se viene repitiendo, ¿no? Esta idea del niño, del hijo menor, que logra de alguna manera equiparar sus habilidades con las de los hermanos mayores a través de la inteligencia, ¿no? Y bueno, me encanta cuando aparecen animales mágicos, porque da esa sensación del ser humano queriendo comunicarse con las demás especies de alguna manera un poco más profunda, ¿verdad? De la que logramos hoy en día, ¿no? O sea, en simples palabras, el deseo de hablar, de comunicarse con ellos, ¿no? Bueno, estos animales mágicos siempre terminan siendo algún príncipe, princesa, hada, encantado, encantada, algún brujo. Nada, me gusta mucho eso. ¿A ustedes les gusta? ¿Les parece lindo esto? ¿Les llama la atención? Bueno, nada, es otro cuento más. Vamos a tener otro más porque todavía falta mucho para terminar este libro fantástico de recopilaciones, así que los voy a estar esperando. Suscríbanse, dejen likes, comenten y nos vemos la próxima.